Bienvenidos a un nuevo capítulo en Crecer en la Gracia. Lecturas de estímulo y edificación en la vida cristiana. Qué maravilla, perdón recibí, Cristo por gracia salvóme a mí. Damos la bienvenida a todos a esta nueva edición de Crecer en la Gracia. Un abrazo para todos aquellos que nos escriben, dando gratitud por los mensajes y para aquellos que nos animan a seguir adelante con estas meditaciones. El tema que hoy nos atañe es la obediencia al Señor, una condición indispensable para ser bendecido. El texto base es Filipenses capítulo 3, versículo 1. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Así hablaba el apóstol Pablo con todo su amor dirigiéndose a los cristianos de Filipos. Hubiera podido cansarse, dejar de enseñarles y exhortarles, pero los amaba demasiado para no interesarse por su estado y abandonarlos a su suerte. El apóstol trabajaba ardientemente por su felicidad y deseaba que en sus vidas hubiera gozo, al tiempo que en su andar y en su testimonio dieran toda la gloria a Cristo. Después, conociendo los peligros que les acechaba, les repitió 3 veces como una voz de alarma: «¡Guardaos!», como Filipenses capítulo 3, versículo 2. Esta palabra tiene sentido muy particular para nosotros. No nos cansemos de escuchar lo que Dios nos repite con tanta insistencia, ya que es para nuestro bien. Si a menudo tenemos que escuchar las mismas cosas, que no nos sea molesto, ya que para nosotros es seguro, como acabamos de leer en Filipenses 3:1. En todas partes, cualquiera que sea el lugar a donde vayamos, siempre somos testigos de la táctica sutil de Satanás, el príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Los poderes espirituales de las tinieblas y de maldad invaden los espíritus y dominan este mundo. Así nos lo dice Efesios capítulo 2, versículo 2, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Al ser invisibles, estos poderes resultan ser muy peligrosos y se infiltran en todas partes. No nos damos cuenta hasta qué punto estamos bajo su influencia y cuántos desastres y dolores acarrean continuamente y día a día en medio de nuestras sociedades. Debemos sostener una lucha sin tregua contra esos poderes. El Señor nos advierte, fortaleciéndonos en el Señor y en el poder de su fuerza. Efesios capítulo 6, versículo 10, y revistiéndonos de toda la armadura de Dios. Satanás, quien conoce muy bien nuestros corazones y sabe explotar nuestros puntos débiles, a menudo emplea medios seductores y agradables para hacernos caer en sus garras. Y esos métodos a veces son muy sutiles y al principio parece que son buenos y llenos de placer. Quizás se valga de compañeros simpáticos o amigos bien intencionados que demuestran su afecto e interés por nosotros. Esa persona que nos dice cuánto valemos para ella y que desea siempre nuestro bien. Veamos el caso del apóstol Pedro en Mateo 16 del 21 al 23. Cuando Jesús declaró a sus discípulos que le era necesario morir, Pedro le dijo: «Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca». ¡Qué solicitud! ¡Qué impulso de corazón! ¡Qué buena intención! Pero también qué ceguera y qué ignorancia. Pedro no era un hipócrita. Tenía un carácter franco y leal, apegado a su maestro, a quien quería y a quien deseaba ahorrarle el sufrimiento. Pero los ojos escrutadores, escudriñadores del Señor descubrieron que allí estaba obrando Satanás. La respuesta fue tan pronta como precisa: «Quítate delante de mí». Jesús, el siervo perfecto, estaba en su camino de obediencia y no se dejó desviar ni un solo instante. Fue obediente hasta la muerte y, por su sumisión a la voluntad de Dios, adquirió para nosotros bendiciones eternas. En todos los tiempos, la actividad satánica ha tenido como propósito arrastrar al hombre a la desobediencia a Dios y mediante esa desobediencia arruinar su testimonio e incluso llevarle a la perdición y a la muerte eterna. Para constatarlo, solo tenemos que leer la Biblia. Lo logró con Adán y luego lo intentó con el Señor Jesús, pero la obediencia de Jesús venció a Satanás. El espíritu que actualmente prevalece en el mundo es el espíritu de independencia, de autosuficiencia, de valerse por uno mismo, de no depender de nadie.
La familia, la escuela, las empresas y el mundo en su conjunto están sufriendo las consecuencias de este pensamiento. Además, es necesario prestar atención a esto. El resultado evidente y que se afirma cada vez más no es la anhelada libertad a la que los hombres aspiran, sino una verdadera esclavitud y un encadenamiento en el cual los individuos y los pueblos se debaten tratando de ser libres, buscando sus propios pensamientos, buscando sus propios caminos. ¿Por qué? Porque el diablo los tiene fuertemente cautivos en sus redes y porque el mundo ha rechazado a Cristo, su libertador. Bajo este dominio, consecuencia terrible de la desobediencia del hombre a la palabra de Dios, este mundo va a perecer. La felicidad del hombre depende de la obediencia a Dios. Al desobedecer, Adán perdió su gozo y después de él, tantas otras personas. Al desobedecer la ley, Israel perdió la bendición. Hoy, en el tiempo de la gracia, Dios ofrece gratuitamente la salvación al hombre. Y lo único que le pide es obedecerle por la fe en el Hijo de Dios, quien nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Hechos 17:30 dice, Dios ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él, dice Juan 3:36. Queridos hermanos, queridos jóvenes, queridos amigos, Dios pide que obedezcan a sus padres, que obedezcan a sus autoridades, que obedezcan a Dios, a lo cual Él añade una promesa en el caso de los jóvenes, según Efesios capítulo 6, versículos del 1 al 3. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Colosenses capítulo 3, versículo 20 nos apoya este mandamiento. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. El principio de una sociedad justa y una sociedad que realmente puede ver los frutos de la bendición de Dios radica en la obediencia inicial, primaria y básica de los hijos hacia los padres. Si los hijos aprenden a obedecer a los padres, aprenderán a obedecer a los profesores, luego aprenderán a obedecer a sus patrones y también aprenderán a obedecer los mandamientos de Dios. Aprenderán a someterse a las autoridades y finalmente sus vidas serán un verdadero ejemplo de disciplina, de obediencia, pero también de bendición. El verdadero discípulo de Cristo se caracteriza por obedecer a su Maestro. El corazón que ama realmente al Señor se manifiesta al obedecerle y, en consecuencia, recibirá las más ricas bendiciones. Juan 14, 15 y 23 al 24 dice, «Si me amáis, guardad mis mandamientos». Respondió Jesús y le dijo, «El que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió». Este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Primera de Juan 5:3. Guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Proverbios 4:23. Que lo guarde para Cristo, para aquel que murió por usted y resucitó. Pronto lo verá, y en ese día todo saldrá a la luz. ¿Se revelará entonces que su corazón estaba verdaderamente para él? Que Dios les bendiga, y que Dios llene de gracia nuestros corazones para obedecerle a Él. Solo por gracia salvo soy. Esta es mi historia, de Dios es la gloria, que solo por gracia salvo soy.